Bien. Ok, esta es la lección número 6, lección número 6, semana 3, del curso de elementos activos, correspondiente al 4 de marzo del 2021. Donde, bueno, estamos ahorita estudiando lo que son bandas de energía de semiconductores eh, y vamos a empezar a ver también bandas de energía de lo que son metales. También, bueno, ya lo hemos visto, pero ahorita vamos a empezar a repasar un poquitito lo que ocurre con lo que se llaman las uniones metal-semiconductor, principalmente, este, para entender la dinámica que se da cuando unimos dos materiales con características distintas. Y a partir de ahí vamos a empezar a definir algunos dispositivos prácticos. Básicamente estoy hablando de diodos, que vamos a empezar a trabajar con los diodos. Entonces, pues vamos a tener ese primer acercamiento. Eh, ok. A ver, está todo. Listo. Entonces, eh, ujú. La clase pasada terminamos viendo lo que es deformación de bandas. Este, y básicamente es el hecho de que tenemos materiales que están en estados de equilibrio térmico, o sea, están a una temperatura fija, están bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Que no se les está aplicando tensión, no se les está la temperatura constante, entonces eso da un equilibrio, eh, no se les aplica luz. Entonces, ahí pues tenemos un diagrama de bandas que se llama plano, que es el que hemos estado viendo, que no varía pues en absoluto con la posición, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos condiciones fuera del equilibrio térmico, se da lo que se llama deformación de bandas, también le dicen doblamiento de bandas. Este, y eso ocurre en varios escenarios. Eso ocurre cuando aplicamos tensión a a un material, eso deforma las bandas porque eso aplica energía que cambia las bandas y eso es un caso relevante. Ahorita lo vemos muy por encima, pero más adelante ya con el dispositivo pues se ve más claro. Y luego cuando tenemos contacto de materiales, perdón, como por ejemplo dos metales, metal semiconductor o semiconductor semiconductor. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Hoy la idea es llegar a ver esto que se llama el contacto óhmico y el contacto Schottky. Eso es lo que correspondería. Esto, como les digo, la vez pasada lo mencionamos, aunque fue un poco rápido. Entonces, básicamente es el hecho de que aquí vamos rápido con este repaso. Cuando aplicamos un potencial tenemos un campo eléctrico. Sabemos que aplicar una tensión en un material nos da un campo eléctrico. O sea, si yo tengo un material de cierto grosor, entonces yo le aplico una tensión de un lado al otro, ¿verdad? Que hay una tensión V en una distancia D, digamos. Entonces yo tengo un campo eléctrico que va a ser igual a V sobre D. Entonces tengo un campo eléctrico aplicado. Esos campos eléctricos afectan al material y lo afectan en la región donde está aplicado el potencial. Si lo aplicáramos uniformemente, pues afectaría uniformemente todo el material, pero si lo aplicamos en una región específica, se afecta a esa región específica. Y las bandas se ven afectadas en esa región. Y a donde no llega el efecto del campo eléctrico, pues no se afecta. Entonces, depende de la posición, depende de la aplicación, ¿verdad? La deformación de bandas que vamos a tener. En esta imagen, pues, se muestra un caso donde se aplica tensión, entonces la aplicación de la tensión hace que las bandas se deformen. Digamos que estamos aplicando tensión entre estos dos puntos. Nosotros podemos, depende de la orientación de la tensión, como hay una polaridad y por lo tanto las líneas de campo tienen polaridad, podemos subir o bajar las bandas. Eso es algo que se puede hacer. Eh, y cuando tenemos eso, tenemos aparte de un desplazamiento de bandas, en este caso sería hacia abajo, hay una región de deformación, ¿verdad? No es como que toda la línea horizontal se mueve a menos de que lo aplicáramos uniformemente, sino que hay una deformación, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí hablábamos la vez pasada
ya con ese concepto que tenemos un potencial, ¿verdad? Donde el potencial se puede calcular como el potencial que se aplica, ¿verdad? Es igual a -1/Q y la diferencia entre la banda de conducción y la banda de referencia, que viene siendo la banda vacío, que es la que toma como referencia. Y entonces te da cuenta uno que, bueno, si bien esta es constante, esta sí se deforma, ¿verdad? Que es lo que pasa aquí en esta imagen. La de conducción, pues se deforma. Por lo tanto, la tensión tiene una forma que sigue a la deformación de la banda de conducción, solo que contraria por el menos que hay por ahí, ¿verdad? El menos hace que se invierta. Entonces, así como uno logra ver aquí que la banda de, de conducción bajó aquí hacia abajo, ¿verdad? Pues la tensión va a cambiar hacia arriba. Eso es algo que se va a experimentar. Por eso es que V es un espejo de la otra banda, ¿verdad? Entonces tenemos una banda que es así y la otra va en espejo, así. Bueno, la otra banda no, la tensión, ¿verdad? Siendo esta la banda de conducción y esta siendo la tensión, ¿verdad? Entonces hablaríamos de que esta es la tensión. Y así como se deforman las otras bandas, entonces la forma también la mantiene respecto a la banda de intermedia o la banda de valencia. También tenemos esa deformación como tal. Y bueno, el campo eléctrico, pues debido a la definición, donde hay eh, un gradiente por acá, entonces eso termina siendo una derivada de tensión negativa y entonces el campo eléctrico termina siendo la primera derivada de la banda de conducción. Por eso el campo eléctrico aplicado pues termina viéndose así, ¿verdad? Que es el campo que se está haciendo. Bueno, de eso lo relevante para nosotros es que cuando se aplica una tensión, hay una deformación de bandas. Y eso va a ser o eso es muy importante en los dispositivos. Cuando tenemos dispositivos prácticos, básicamente, gracias a la deformación de bandas, es que podemos controlar adecuadamente los fenómenos de conducción o no conducción. Y eso es a lo que queremos llegar. Bueno, esa es la deformación por aplicación de tensión. Se pueden hacer contactos, y entonces también eso da deformación. Cuando unimos materiales distintos que tienen bandas distintas, tenemos eso. Entonces, por ejemplo, contacto semiconductor-semiconductor. Si se unen dos materiales distintos, el principio como tal que hay que seguir, que hay que mantener, es que los niveles de Fermi se alineen, que se van a alinear. Entonces aquí se presentaban dos materiales con características de bandas distintas. Entonces, el resultado es que los niveles de Fermi se alinean. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de Fermi del material P se alinea con el nivel de Fermi del material N. Entonces, estos se tienen que alinear. Entonces, para poder alinear eso significa que este tiene que bajar. Y este va a ser el principio básico que vamos a utilizar, que es la alineación de los niveles de Fermi, ya sea semiconductor, semiconductor, semiconductor metal o incluso un metal metal, uno lo podría ver así. Entonces, al alinearse, tenemos esa deformación. Y la unión de los dos materiales va a hacer que haya, bueno, un intercambio de portadores para poder alinear los niveles de Fermi, ¿verdad? Y para dar esto aquí, esto que está acá, digamos, cada material en términos generales mantiene su estructura, pero sí se da aquí una deformación de banda. Eso es la torcedura, digamos. Entonces hay una región del material muy cercana a la unión que presenta un cambio en una región que tiene condiciones particulares, incluso condiciones particulares que van a posibilitar la conducción bajo ciertas características o incluso imposibilitar la conducción de donde. Aquí, pues en este caso, ¿verdad? Las bandas del silicio N bajan, que son estas, y las del P se puede decir que suben, ¿verdad? Para lograr
el equilibrio que se busca. Y entonces, ese estado de equilibrio, ¿verdad? Después del movimiento de cargas, el nivel de Fermi es constante y totalmente horizontal. Por eso es que esta es nuestra referencia. Siempre se van a ajustar los niveles de banda para que el nivel de Fermi sea una sola línea horizontal. Y bueno, está el doblamiento de banda. Eso es lo que pasa en un semiconductor. En un metal también va a ocurrir algo muy similar, donde los niveles de Fermi se van a alinear. La alineación de los niveles de Fermi da como resultado, pues, que su banda de vacío en eso pues, tenga una deformación, ¿verdad? Este, Mientras que, bueno, la función de trabajo, digamos, permanece constante. Lo que les decía, ¿verdad? Dentro de la estructura del material como tal, todo permanece constante. Es en la vecindad de la unión o del contacto donde hay un cambio. Y nuevamente, bueno, lo mismo que los niveles de Fermi son los que mantienen, los que dan esa constante. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos metal semiconductor? Que es tal vez la que de momento nos interesa porque va a ser el primer caso que vamos a ver. Seguimos el mismo principio, pero entonces estamos uniendo un semiconductor que tiene una estructura pues que se ve un tanto distinta, un metal, perdón, es un metal, este, que tiene una estructura un tanto distinta de la que tiene un semiconductor. Este, esa, esa diferencia de estructuras tiene un comportamiento muy interesante que lo que vamos a ver. Lo primero es alinear los niveles de Fermi, el nivel de Fermi del metal y el nivel de Fermi del semiconductor. En este caso, silicio tipo N, por eso es nivel de Fermi N, lo que se va a dar ahí. Al darse esa igualación, por así decirlo, de los niveles de Fermi, este, tenemos un desplazamiento, ya sé como las bandas del del silicio, perdón, les dice silicon, baja aquí, entonces tenemos esa línea. Y entonces, esa unión que va a dar ahí va a hacer que en la región haya un intercambio de portadores que, bueno, va a alinear los niveles de Fermi. Ahorita vamos a ver un poquito más con lupa qué ocurre en esa región, ¿verdad? La función de trabajo en ambos permanece constante, por eso es que vemos aquí, digamos, del metal, la función de trabajo del metal y la función de trabajo del semiconductor son constantes, simplemente hay un desplazamiento. Y bueno, ahorita vamos a ver ahí qué es lo que ocurre con esos bandos. Y bueno, aquí lo mismo, que se mantiene horizontal, se repite ahí. Entonces, bueno, al unirlos, sin defectos, ¿verdad? Cuando se hace una buena unión, eh, los materiales, pues, bueno, antes del contacto hay una barrera, obviamente, pues, física, que no permite, pues, nada, ¿verdad? Un movimiento. Cuando se ponen en contacto, eso es lo que vamos a ver, se alinean los niveles de Fermi y los niveles de energía del semiconductor van a cambiar, ¿verdad? La región muy próxima a la superficie del contacto. Entonces, llevarlos acá hace que, bueno, inicialmente tengamos esto, pero o se va a buscar primero que estos dos se igualen. Y esa es la característica principal, que se igualen. Entonces, cuando tenemos eso, aquí es obvio que lo podemos ver como que las bandas del silicio van a bajar, vamos a tener un desplazamiento hacia abajo. Ese desplazamiento hacia abajo, ¿verdad? De las bandas se debe a que, como dice acá, los electrones del silicio tipo N, este es un tipo N, ¿verdad? Entonces, por eso está un poquito más alto. Esas bandas tipo N, esos electrones tipo N, del silicio tipo N, van a saltar, hay un exceso de electrones ahí, y van a saltar hacia el metal, por el tipo de material que es, ¿verdad? Van a saltar hacia el metal, dejando huecos en el semiconductor o cargas positivas.
¿verdad? Dejando espacios ahí. Entonces, ese movimiento va a hacer que haya saltos de aquí para allá de electrones, dejando por acá huecos disponibles en la región próxima. Eso no se extiende por todo el material, sino en la región próxima. De hecho, esa región hay que incluso estudiarla, ¿verdad? Ese movimiento es lo que hace que las bandas se desplacen hacia abajo, porque las bandas están definidas pues por las cantidades de portadores que haya y demás, y al abandonar unas electrones acá, bajan el nivel de las bandas que se tiene ahí. Se crea un potencial, ese potencial que se crea ahí es una diferencia este, de cargas, al final de cuentas, por el desplazamiento que hay, y entonces aquí yo voy a tener cargas negativas de un lado, a tener cargas positivas del otro lado, y tengo una diferencia de potencial ahí, de un lado al otro. Y es una diferencia de potencial que no se debe a ninguna aplicación externa de ningún voltaje ni nada, sino simplemente de la física que hay entre los dos materiales. Ese potencial se le llama potencial de contacto. Y es muy importante porque es un potencial que está ahí. Y si yo quiero mover cargas de un lado al otro, hay que vencer ese potencial. Y es un potencial que está ahí sin la ayuda de ningún ente externo, ¿verdad? No es como que hay una fuente creando ese potencial ahí, sino que eso está ahí simplemente por las diferencias que existen en las bandas energéticas del metal y el silicio. Y entonces, cuando yo quiero mover cargas efectivamente de un lado al otro, voy a tener que vencer ese potencial. Y eso es algo interesante que nos va a llevar precisamente al comportamiento pues, propiamente del diodo. Hay que vencer ese potencial de contacto. Eh, Ahora, continuidad en las bandas debe existir. Eso es algo claro, digamos, no puede existir discontinuidad en las bandas. Por lo tanto, en ese punto de contacto, ¿verdad? Todo lo que son las bandas de vacío, conducción, en la banda media, la banda de valencia, ¿verdad? Se mantienen sus distancias y demás, pero se empiezan a curvar una distancia durante una distancia XB. Entonces, hay una región de curvatura de bandas o de deformación de bandas. Fuera de esa región, las bandas son estables según las características del material, pero ahí hay una región. Acá saltaron electrones, por eso son las cargas aquí oscuras, digamos, negrito, que son electrones que saltaron ahí, y que dejaron las correspondientes bandas eh, con huecos del otro lado. Y todas las bandas se mueven en proporción hasta que se alineen los niveles de Fermi. Vean que la distancia original de bandas no se modifica, ¿verdad? A una distancia mayor que XB, o sea, de aquí para allá, todas las variables, pues todo se va a mantener. O sea, tienen sus valores, eso no varía. Si ustedes toman una imagen de un silicio tipo N, todos estos valores se mantienen. Todo eso se mantiene. No, no varía. El detalle es la región de formación, que eso debe quedar claro. Eh, Ahora, lo interesante es que en la banda de conducción, viendo lo que es la banda de conducción, se crea lo que se llama una barrera potencial para electrones a ambos lados, que es un poco lo que les digo, debido al salto de cargas de un lado al otro se crea un potencial, ¿verdad? Que se le llama barrera de potencial ahí, este, y que son obstáculos, que si cargas quieren pasar por ahí deben vencer ese obstáculo. Los electrones no pueden pasar de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda, ya que deben de superar dos barreras de potencial. Eso se ve mejor acá en esta imagen. Resulta que cuando, digamos, recuerden que el metal característica como tal,
es un material que incluso puede tener superpuestas bandas de conducción y de valencia, y usualmente simplemente arriba del nivel de Fermi pues, tenemos conducción, tenemos electrones que ya se pueden mover libremente, están muy débilmente unidos en el metal al núcleo, entonces hay una alta conducción. En el silicio sí necesitan estar en la banda de conducción por fuerza, ¿verdad? Y teníamos definido la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia. Hay toda una banda prohibida, ¿verdad? Representado aquí como un E-gap, ¿verdad? Una energía de banda, que es lo que me dice, bueno, cuando están en valencia, cuando están en conducción. Acá basta con que estén por encima del nivel de Fermi. Pero resulta que en la región metal semiconductor que tenemos acá, nos encontramos con dos barreras. Una barrera, si hay portadores de carga que viajan del metal hacia el semiconductor. Y es una barrera puesta acá eh, con, con gamma B aquí, este, que sería el salto, o sí, el salto o energético que debe dar una carga para poder pasar del metal al silicio, que es un salto grande. Tiene que llegar aquí porque tiene que llegar aquí para después bajar y poder retomar como montarse, por así decirlo, en los niveles energéticos de la banda de conducción. Si son electrones que están en la banda de conducción, tienen que superar esta tensión que está ahí, que es VBI. Esa tensión es la diferencia que existe para pasar del silicio al metal. Entonces, así como está, hay dos barreras que no van a poder superar las cargas que quieran moverse de un lado al otro, por lo menos no de manera natural, digamos, o sin ninguna fuerza externa. Y son dos barreras que manejan, digamos, las características que existe de la unión metal-semiconductor. Ahora, ¿podrían cargas pasar de un lado al otro? Sí, pero para eso se necesita que ganen la cantidad suficiente de energía para poder vencer esas barreras. Y es un poquito lo que... A ver, este, bueno, aquí, si las bandas al curvarse, ¿verdad? El potencial y campo eléctrico en función de la posición son graficables, por lo que ya habíamos dicho. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen que hablábamos hace un rato. Entonces, bueno, por definición, la tensión es 1 sobre Q, ¿verdad? Ese ref, el, el campo eléctrico, ¿verdad? Es menos la derivada de V de X. Entonces, como el campo eléctrico lo que sigue es nada más la derivada, o sea, la pendiente de esta curva, y la pendiente de la curva de la banda de conducción es la misma de la banda intermedia que la banda de valencia, entonces da igual que yo le aplique la derivada a la banda de conducción, a la de valencia, o la de la intermedia que está ahí. Porque la pendiente de estas son iguales, ¿verdad? Las pendientes de ellas son lo mismo que se va dando ahí. Entonces, a partir de ahí, se ve que, bueno, la tensión es en función de la posición, que va a ir cambiando según esta curva aquí, ¿verdad? Y también el campo eléctrico va a depender de la posición. Depende de la posición la forma que va a ir tomando. Entonces, si uno ve esta forma, ¿verdad? Entonces ve que la energía está indicada, bueno, por las bandas. Entonces la tensión, y eso ya es algo que se ha dicho, ¿verdad? Es el opuesto a la banda de conducción, eso es por el negativo que hay ahí, ¿verdad? Que V es igual a menos 1 sobre Q, este, de la banda que está ahí. Entonces, por eso es que esto se ve. Siendo estas bandas así, cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces, esta es así, que es el espejo. Y esta de acá, el campo eléctrico, va a ser la primera derivada de esto que está aquí. Y también hay un menos ahí de por medio, por eso queda hacia abajo. Y aquí las pendientes son cero, ¿verdad?
y esto es punto pendiente igual a cero, pendiente igual a cero. Entonces aquí el eléctrico es 0 y 0. Pero aquí es donde tiene algún cambio, ¿verdad? Mostrado ahí de manera simbólica, en realidad, no es un cálculo preciso, ¿verdad? Pero para ver cómo es que se ve la gráfica esa de campo eléctrico, lo cual más adelante tiene su utilidad. Ok, ahora, si uno se pone a ver, bueno, los electrones que saltan del semiconductor, o sea, que están en el semiconductor y pueden ir al metal, ¿verdad? Dejan la carga eléctrica asociada, ¿verdad? Entonces positiva en el semiconductor y acumulan cargas negativas en el metal. Esa carga eléctrica está relacionada con el campo eléctrico por lo que se llama la ecuación de Poisson, que es esta, que dice que la derivada respecto a la posición en X es igual a la densidad de carga eléctrica, la densidad, ¿verdad? Por la permitividad que se tenga. Al final de cuentas, eso es que la permitividad del material es la sub cero por la de referencia. Al final de cuentas es eso. Y eso es igual a Q por la densidad de donadores de carga, o portadores de carga positiva, como se quiera ver de donadores, ¿verdad? Esa es la densidad que se tiene ahí. Eso se llama la ecuación de Poisson. Entonces, si uno revisa eso, esta, esa característica que tiene ahí, pues uno se va a dar cuenta que la, la densidad de carga también depende de la distancia. Entonces, uno podría agarrar ahí y decir, bueno, si es que la densidad de carga es igual al epsilon por d del campo eléctrico respecto a x. Y según la imagen que teníamos antes, donde era una constante, entonces la densidad de carga ahí aumenta. Entonces, el metal tiene un valor, acá, y aquí este, va a cambiar. En este caso. Bueno, este es un dato, no lo demostramos, básicamente mostramos que el ancho de la región, entonces va a estar dado por los puntos, digamos, por donde se dan estas diferencias, y eso se puede sacar como una diferencia de cargas, donde se define VA, que es un potencial que se podría eh, aplicar ahí para poder este, mover esas cargas. Entonces, a partir de ahí se define una región. Si uno ve por los valores que se manejan aquí, esta distancia es una distancia pequeñísima, digamos, tensiones ahí en ámbito de milivoltios alrededor. Por el tipo de números que se manejan acá, usualmente estas son distancias muy cortas, ¿verdad? Eso se da en unos cuantos micrómetros que se va a dar ahí. Ahora, y aquí viene la parte con esto que se llama la barrera de Schottky, o el potencial de contacto. Habíamos dicho, o les dije hace un rato, que tenemos un potencial de contacto. Potencial de contacto, les decía que es el potencial que se da en la frontera, ¿verdad? Entonces tenemos, que es la diferencia aquí entre el nivel de Fermi del metal, ¿verdad? Y la banda de conducción. Eso es lo que me determina ese movimiento de cargas que podría haber. O sea, yo puedo trasladar electrones de la banda de conducción del semiconductor, ¿verdad? Al nivel de Fermi del metal para que participen en los procesos de conducción, o los electrones que están en la banda de Fermi del metal podrían moverse aquí. Este, pero hay que superar una barrera. Esa barrera que se da aquí, la que se da del metal al semiconductor, se llama barrera Schottky. Esa barrera Schottky, representada aquí como vive, se puede calcular como la diferencia de bandas de y del metal menos el, el potencial de la función de trabajo que tenemos ahí. Entonces, calculando, digamos, sustituyendo valores, ese valor que está ahí,
se puede calcular como 60 milivoltios por el logaritmo de la concentración de, de cargas, el cociente de las concentraciones de cargas de materiales. Bueno, ahorita lo vamos a ver para que lo usamos, porque si vemos el potencial de contacto, que es este de acá, para ir juntando los dos, es en voltios, se puede ver como 1 menos 1 sobre Q del valor menos el valor que se da acá. Si uno lo ve en el diagrama completo, es la diferencia entre el valor de conducción y el nivel de Kelvin. Y bueno, es un potencial que existe en ausencia de cualquier tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos barreras que son calculables, digamos, son calculables, una en electronvolt, diferencia a nivel de energía, otra que se puede calcular en volts para moverse de un lado al otro. Entonces, cargas que se mueven en este sentido deben superar eso. Es como hacer un salto de garrocha, ¿verdad? Viene por acá y tiene que dar el salto para caer aquí. Y si viene acá, el salto pues es un poco más bajo. Dependiendo de lo que uno quiera hacer, tenemos esas dos relaciones para hacer los saltos. Vean que, así como está ahí, los electrones del metal no pueden pasar al semiconductor porque existe esta barrera, ¿verdad? La PIB, que no puede superar. O sea, por lo menos sin la aplicación de ningún tipo de potencial no lo puede superar. Y del semiconductor al metal, ¿verdad? No pueden pasar por esta barrera que está aquí. Entonces, tenemos establecidas las dos barreras que impiden un movimiento de cargas de un lado al otro, por lo menos sin la aplicación de ninguna fuente externa, y que están determinadas. Ahora, entonces, ¿qué es interesante ver? Bueno, ¿cómo podemos lograr eventualmente ese movimiento que está ahí? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos una tensión? Si aplicamos una tensión al material, entonces, al aplicar una tensión positiva en el metal y negativa en el semiconductor, con una magnitud de VBI, ¿verdad? El VBI viene siendo este que está aquí, este nivel de salto. ¿Recuerdan? Y eso lo vimos en la deformación de bandas. Las bandas se deforman por la aplicación de una tensión. Aquí hay una deformación únicamente por contacto, pero si adicionalmente yo aplico una tensión, tengo también una deformación. Entonces, si aplicamos una tensión positiva ahí, igual a VBI, ¿verdad? Vamos a tener que los electrones van a poder fluir del semiconductor, va a haber una deformación tal que del semiconductor van a poder fluir al material, al metal. ¿Por qué? Porque esa deformación, me iba a devolver más bien, esa deformación lo que va a hacer es subir la banda por acá, ¿verdad? Al aplicar una tensión, para hacer una tensión ahí, esto se va a deformar. Y si es igual a VBI, por lo menos eso va a hacer que la banda se deforme y quede alineada ahí, permitiendo el salto de cargas de un lado al otro, porque se elimina el obstáculo o la barrera. Entonces, en ese caso, los electrones pueden fluir del semiconductor al metal y si la tensión aplicada excede VBI, ¿verdad? Los electrones van a seguir fluyendo. Vean que aquí es que se igualó, entonces por eso quedó en ángulo recto, este ángulo recto que se ve aquí. Pero si se aplica más tensión, va a quedar en un punto mayor y vamos a tener un flujo constante de electrones de un lado al otro. ¿Gracias a qué? A la aplicación de una tensión externa superior al bloqueo, a la tensión de contacto
o potencial de contacto que existe en la interfaz o en la línea ahí entre el metal y el semiconductor. Y ese es el caso, digamos, relevante que hay que tener en cuenta, la aplicación de la tensión requerida. Este, para lograr la conducción. Ahora, ¿qué pasa si se aplica más bien una tensión en sentido contrario? Al aplicar una tensión en sentido contrario, más bien las diferencias se van a hacer mayores. Y este y se va a dar lo que se llama la barrera Schottky, ¿verdad? Que va a impedir el flujo de un lado al otro. Entonces, lo interesante de esto es que yo tengo metal semiconductor. Con la tensión, lo que se llama polarización directa, por eso a veces se le llama una tensión forward, hacia adelante, ¿verdad? Por así decirlo, que también es una tensión en directa. Logro el flujo, pero en sentido contrario, bloqueo más bien con una tensión que a veces se le llama en reversa. Una tensión en reversa y que más bien lo que va a hacer es una barrera grande, una barrera muy, muy grande, y de los electrones no van a poder hacer ese salto y tampoco del metal al semiconductor, ¿no? Tampoco se da ahí. Entonces, como resultado, tenemos que la polarización en directa en una unión metal-semiconductor posibilita el paso de cargas del semiconductor al metal. Sin embargo, no del metal al semiconductor. Y más bien, si se aplica una tensión en reversa, se van a acrecentar más bien más este, la barrera que se tiene, se pronuncia, y con esa polarización inversa, el material o la unión, digamos, metal semiconductor, más bien tiende a comportarse como un aislante, ¿verdad? Que no permite el paso de cargas de un lado al otro. Entonces los electrones no van a fluir. Esto funciona de alguna manera como una válvula, ¿verdad? Este, donde yo tengo eh, una válvula, es un dispositivo que controla la dirección de flujo, ¿verdad? Lugar. Existen válvulas de agua a nivel de ferretería, les llaman check, le suelen decir un check, que es un dispositivo que permite el flujo de agua en un sentido, pero no en el otro, ¿verdad? Entonces aquí sí, al otro lado no. Parecido a lo que está ocurriendo, solo que se tiene la posibilidad de controlar cuándo se quiere que pase o no, ¿verdad? Que sería como tener una válvula y una llavecita ahí de mano, que si yo la giro, abro y posibilito el paso, flujo de electrones de un lado al otro, pero nunca en el otro sentido. Y esa característica es muy importante. Entonces, por eso es que se tiene. Hay un potencial de contacto que es superable con una tensión aplicada, pero en el otro sentido lo que existe es lo que se llama una barrera Schottky, que no es superable más bien, y que más bien con una polarización inversa lo que se hace es que se acrecienta la diferencia y no hay un salto de electrones de un lado al otro. Y este dispositivo así de sencillo, es una de las bases de la electrónica, porque posibilita el manejo de cargas en una dirección muy particular y gracias al control de una tensión aplicada. Entonces, dependiendo de cuándo aplicamos la tensión, podemos o no podemos mover cargas de una manera. Como tener una llavecita, ¿verdad? De electrones que la activamos. Um, ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya estamos en tiempo de pausa.
Entonces, hagamos la pausita. Tengo las 3:54, entonces veámonos un poquito después de las 4 para ahora sí venir a ver cómo se ve eso ya en un dispositivo que se llama un diodo. Este en particular, un diodo Schottky, que hace de las bandas de semiconductor metal. Entonces hagamos la pausa. Bien, vamos a seguir. Ya donde estábamos. Ahorita ya casi nos estamos poniendo al día, ya poniéndonos al día, quiero sacar un poquito más de tiempo para ver ejercicios un poquito, porque necesito alinearme con los contenidos, nos hemos atrasado un poquitín, pero ya casi lo hacemos. Ya la otra semana estamos al día y ya podemos ir trabajando adecuadamente lo que es ya más ejercicios y demás. Pero bueno, la otra semana ya con tutorías también eso les va a ayudar. Este es el primer dispositivo, el diodo Schottky, que vemos como dispositivo como tal. El diodo Schottky es un dispositivo pues, que tiene pues, la característica de controlar flujo de corriente, al final de cuentas, ¿verdad? Que es el comportamiento que veíamos, ese de que con una tensión en directa, una polarización en directa que se llama también, se posibilita el movimiento de cargas de electrones del semiconductor al metal y y que con una tensión en reversa no se da. Entonces, bueno, se ve solo en una dirección, que hay movimiento solo en una dirección, lo cual es importante, ¿verdad? A eso se le llama un contacto rectificante o un diode, por así decirlo. Este, Básicamente hablamos de dos terminales. Estamos hablando de una unión de metal con el semiconductor, donde pues distinguimos un área intermedia de unión que tiene características particulares y entonces esto tiene pues terminales. Tiene dos terminales en las cuales se les puede aplicar una tensión y puede posibilitar un flujo de electrones. Ya vimos que ese flujo de electrones se da del semiconductor al metal, como se puede dar. Entonces, son cargas negativas que dan el salto del semiconductor al metal en esa dirección. Ese es el movimiento de cargas que se da de un lado al otro. Eh, Acá, en este dispositivo, distinguimos dos partes que son diferentes y que no se pueden tratar de manera indistinta. Cuando hablamos, qué sé yo, una resistencia, uno sí puede de manera, qué horrible esa resistencia, de manera, eso también qué horrible, voy a dejarla, ya. Es de manera indistinta, digamos, uno tiene resistencia, tiene una bobina o un condensador, y en términos generales uno puede decir, hey, son iguales. Yo le aplico tensión de un lado o del otro, y es el mismo. En este dispositivo no. El lado de aplicación es relevante. Es relevante según lo que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Donde veíamos básicamente que en una polarización directa, ¿verdad? Con un más en el metal y un menos en el semiconductor, posibilitamos la conducción y con la que está en reversa, pues no lo tenemos. Entonces, dado eso que está ahí, decimos que si le aplicamos una tensión más menos, vamos a tener un flujo de electrones de derecha a izquierda. Se distinguen dos nombres al lado del semiconductor.
se le llama un cátodo. Y al lado del metal se le llama un ánodo. Eso es lo que me define el semiconductor. Vean que las cargas se mueven de cátodo a ánodo, pero la corriente convencional pues se mueve en este sentido, ¿verdad? Y esta es la corriente, digamos decir, la corriente de diodo, que va a ser la misma corriente que vamos a tener acá. Ujú. Eso recuerden la corriente convencional, ¿verdad? Cuando tenemos una pila eléctrica o una fuente, ¿verdad? Y usualmente pues representamos el circuito más simple, se representa así, decimos que fluye la corriente por acá. Esto de aquí es corriente convencional, porque sabemos que las cargas realmente pues viajan aquí, ¿verdad? Los electrones están viajando en esta dirección, pero se establece por un asunto de convención básicamente que viaja al otro lado. Entonces, la corriente convencional, que va a ser la corriente del diodo, ¿verdad? Al final de cuentas, es una corriente que va a ir de ánodo a cátodo, ¿verdad? Y es la que vamos a usualmente utilizar. Este, entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Eh, Bien, entonces, ese dispositivo que está ahí se representa con estos símbolos. En particular, el diodo Schottky usa estos ganchitos que están acá. Un diodo normalito, pues así decirlo, porque el Schottky no deja de ser un diodo especial. Un diodo normal se representa así, pero el Schottky tiene esos ganchitos que están ahí. En general, los diodos ya físicamente son así, ¿verdad? El material semiconductor está aquí, esto simplemente es el material conductor, el, el contacto eléctrico, digamos, y tiene una rayita acá, ese arito, digamos, esa rayita que se ve ahí, es básicamente lo que me marca, ¿verdad? Eh, siempre, siempre recuerdo, a uno a veces le enredaba cuál era cátodo y cuál era ánodo, entonces, si uno lo dibuja así, entonces decía un profesor, acuérdese siempre que el cátodo es donde se dibuja una K, ahí, ¿verdad? Eh, ese es el cátodo y el otro entonces por descarte es el ánodo, entonces si a uno se le olvida el cátodo, pues el que está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí queda al revés la K, entonces si uno lo ve así, pues la K queda ahí, así como método de recuento. Bueno, entonces ahí tenemos un dispositivo. Este, que de momento lo hemos visto de manera muy eh, genérica, digamos, cómo funciona, pero que ya nos da una buena idea, ¿verdad? Entonces, según este dispositivo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál materia forma el ánodo y cuál forma el cátodo? Bueno, y el ánodo va a ser el metal, ¿verdad? Y el cátodo es el semiconductor. Esto es importante, pues, tenerlo bien claro, ¿verdad? El cátodo es el semiconductor en este material. Después vamos a ver otros diodos que son de contacto semiconductor-semiconductor, que ahí varía un poquito lo que vamos a ver, pero en este es el caso que tenemos. Eh, y bueno, esto es válido entre metal y silicio N, así me faltaba decir eso, y silicio N, donde se da esta relación de las bandas de energía del metal respecto al semiconductor. Necesitamos esa relación. Si estuviéramos en silicio tipo P, pues no se va a dar, digamos, no vamos a tener la deformación de bandas, no va a ser aquí hacia abajo, digamos. Si estuviéramos en silicio tipo N, más bien quedan del otro lado y bueno, varían un poco las cosas y no se va a obtener lo que uno quiere. Entonces, silicio tipo N, metal y silicio tipo N, eso es importante. O sea, el semiconductor tipo N, ese es el que necesitamos. Esos
relativamente fácil acordarse cuál, ¿verdad? Porque lo que queremos es facilitar el movimiento de cargas del semiconductor al metal. Y entonces el silicio tipo N es el que tiene exceso de electrones para que el movimiento de un lado a otro. Entonces, bueno, ya tenemos un dispositivo, el diodo Schottky. Ya tenemos identificadas sus partes, ya tenemos el ánodo, ya tenemos el cátodo, ya incluso lo visualizamos con un dispositivo real. Este, Ahora nos hace falta, pues, verlo un poquito más propiamente el dispositivo. Digamos, esto es un diodo que se utiliza, pues existe el diodo como tal, ¿verdad? Esta es la hoja de datos de uno de un diodo. Los diodos usualmente se denominan con 1N y un número de parte, 1N5711 para este caso. Existen muchos tipos de diodos según por características distintas, la capacidad de manejo de corriente, la velocidad de conmutación, hay un montón de características distintas que hace que hayan montones de diodos y montones de números de partes diferentes. En el caso el 1N5711 es un diodo Schottky de baja potencia, ya no maneja poca corriente, final de cuentas. Este, Vean las curvas. Estas curvas de diodos son interesantes, siempre uno las puede ver por acá. Este, Esta es la tensión directa, ¿verdad? El voltaje en polarización directa, perdón. Voltage forward. Y esta es la corriente directa también. O sea, según este esquema, estamos hablando de que tenemos el diodo aquí, ¿verdad? Y según eso, esto sería la IF con una tensión VF, ¿verdad? Entonces, estas son las curvas que tiene este diodo. Ese diodo en particular, conforme se le va aplicando más tensión directa, empieza a darse un movimiento de cargas, ¿verdad? Poco a poco se empiezan a mover electrones, empiezan a moverse de el cátodo al ánodo. Y si se le aplica más tensión, llega al punto donde, o sea, cada vez que haya más tensión, van pasando más cargas. Pero cuando las bandas se igualan y después cuando la banda de conducción del semiconductor incluso es mayor que el nivel de Fermi del metal, se desborda, por así decirlo, la cantidad de cargas que pasa de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, la cantidad de cargas es muy grande. Eso usualmente se puede ver en las curvas por una pequeña inflexión que tienen las curvas y que se nota. Digamos, uno ve aquí que conforme va subiendo la tensión, va subiendo la corriente, ¿verdad? Hay una relación lineal. Pero vean que hay una pequeña inflexión, más o menos por acá, de las curvas, donde eso se desborda. Cuando se alcanza ese punto, se alcanza lo que se le suele llamar la tensión de polarización. La tensión de polarización, que es la que, por así decirlo, abre de manera fuerte, por así decirlo, la llave de electrones, que para un caso de estos anda alrededor de 0.6. Por aquí, si uno ve las curvas, un diodo a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, por ahí, ¿verdad? Ya las otras son un poco extremas. Si localizamos esa curva, es esta que viene por acá, y por acá es que se abre, digamos, la llave de electrones, y entonces tenemos mayor paso de corriente. En ese punto es que estamos superando esta tensión de polarización. En el otro caso, si más bien lo que le estamos aplicando es una tensión de reversa, o sea, tenemos el diodo acá y lo que le estamos aplicando es una tensión de reversa que sería más menos, básicamente pues no hay corriente. Vean los rangos de corriente, aquí hablamos de miliamperios, ¿verdad?
Más o menos eso es lo que se suele manejar para un diodo. Y aquí estamos aplicando volts, ¿verdad? Un poquillo menos de un volt por ahí. En el caso de aplicar una tensión de reversa, vean lo que son ¿cómo se llama? Las corrientes. Están en el rango de nanoamperes. Ujú. Nanoamperes. Estos son 10 microamperes, por ejemplo. Eso es muy poco. Eso es porque siempre existen lo que se llaman corrientes de fuga. O sea, siempre hay corrientes, se llaman corrientes de fuga, que son muy pequeñas. Pero vean que, por ejemplo, si uno nota ahí con una tensión de reversa de 0.6, que sería el equivalente a la otra, vean aquí a temperatura ambiente. Estamos hablando de alrededor de 20 nanoamperes, lo cual suele ser despreciable si lo comparamos con miliamperes, ¿verdad? Prácticamente no hay corriente. Entonces, ¿qué tenemos? Que bajo estas condiciones, la corriente, en este sentido, bueno, casi que en cualquier sentido, ¿verdad? Pero la corriente del diodo es aproximadamente cero. Aproximadamente no hay corriente por ahí para una tensión de reversa. Eso, en este caso, del diodo estático. Es un comportamiento en general que se repite, digamos, para diferentes diodos. Si uno lo ve, este es otro diodo, hoja de datos del 1N5817, que es un modelo diferente. Este es un diodo Schottky de alta potencia. Alta potencia es mayor manejo de corriente, con la tensión y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos. Aquí, bueno, por cómo están los gráficos, se acomodaron aquí para que se vea bien esta aquí en grande. Veamos primero las de tensión directa. Entonces tenemos VF, ¿verdad? Tensión de polarización. Y acá vemos que alrededor de en punto 4, ¿verdad? Por ahí tenemos la corriente. Vean la corriente aquí, amperios. Ya no son miliamperios, sino amperios. Vean que aquí alrededor de punto 4, más o menos por ahí, hay una inflexión. La curva cambia. No es un punto pues, específico, pero por ahí, alrededor de eso, cambia. Y vean que pasa aquí y por el tipo de gráfica, ¿verdad? 1, 2, 3, 5 amperes, ¿verdad? Empieza a conducir mucha más corriente. Aquí pasa de un rango de menos de un amper y en poca tensión, vean aquí de punto 4 a punto 5, pasó de 1 a casi 2 amperes. En solo este, de punto 4 a punto 5, ¿verdad? Pasó un amper y de punto 5 a punto 6 pasa otro amper y a punto 7 y ahí estamos hablando que brincó otro amper, ¿verdad? Y ahí va creciendo fuertemente, mientras que aquí no lo hacía. O sea, la llave se abrió aquí, ¿verdad? Siendo este un diodo de alta potencia. ¿Cómo sé que es de alta potencia? Por la cantidad de amperios que maneja. O sea, maneja. Para diodos manejar amperios ya es un poquito grande actualmente. Por lo menos para los que trabajamos en electrónica ya eso es mucha potencia. Para otras aplicaciones puede ser muy poca. Y nuevamente aquí, la tensión de reversa, 10 son pequeños. Ven que aquí hablamos de miliamperes. Ojo que entre más grande o entre más capacidad tenga el diodo, las corrientes de fuga también son mayores. Aquí son corrientes de fuga de miliamperes. 15 miliamperes respecto a amperes, ¿verdad? Esto es muy pequeño respecto a esto, ¿verdad? Y si tenemos diodos más grandes, tenemos diodos, qué sé yo, que anden ahí en decenas de amperes, y ya vamos a tener corrientes de fuga tal vez de 100 miliamperes. Pero en términos generales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Corrientes muy pequeñas, ¿verdad? De igual manera aquí, si lo vemos por la tensión comparado con las 0.4 por ahí, la corriente es muy pequeña. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos ahí para un diodo Schottky, ese funcionamiento que se tiene. Eso ahí con esas cosas. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, este, bueno,
Ahí viene un ejemplo como para desarrollar, ¿verdad? Es grande y necesitamos avanzar después. Tenemos más casos, pero digamos, en el caso de un metal con silicio P, que no posibilita el Schottky, ¿verdad? Entonces uno puede hacer los cálculos, ¿verdad? Revisar, tomar las bandas, el silicio tipo P ya se tenía, ¿verdad? Una concentración de átomos dopantes, ¿verdad? Y ahí se tiene, uno puede hacer los niveles de bandas, ¿verdad? Y puede calcular los diagramas antes del contacto, luego del contacto puede calcular las curvas, como ese es tipo P, ¿verdad? Tenemos una curva más bien al otro lado, ¿verdad? Entonces puede sacar uno los diagramas de bandas y puede determinar las diferencias. Eso es un buen ejercicio para que lo planteen para ver y entender por qué es difícil, digamos, o por qué no se presta para hacer un diodo. El diodo tiene esa característica de control de corriente. Ok, bueno, eso es lo que estaba ahí con clase 6, ya nos estamos acercando aquí, avancemos un poquito más. En esto, en el Schottky, existe lo que se llama un contacto Schottky y un contacto óhmico. El contacto Schottky es el que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, silicio tipo N con metal y ya vimos cómo necesita una tensión de polarización para posibilitar el paso de cargas de un lado al otro. Pero existe también una posibilidad de que en la unión metal-semiconductor poder tener una característica de curva que se llama contacto óhmico, porque es una característica de curva que tiene esta característica así como está, que es una curva de tensión de diodo, obviamente, y corriente de diodo, ¿verdad? Lo queremos afinar, ya de diodo, que es una línea recta, que corresponde a lo que es básicamente como una resistencia. El diodo, el contacto Schottky, el que estamos viendo como tal, tiene una curva que es más bien así. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, porque tiene que para cierta tensión hay un punto, ¿verdad? Tenemos una tensión de diodo, una tensión ahí de polarización que me abre la llavecita de la corriente. Entonces, bueno, y que en el otro sentido más bien tiene, apenas lo que tiene es una corriente de reversa, una corriente de fuga, que se le llama a veces, que tiende a ser, es muy pequeño. Entonces, cuando la característica, la curva característica, tensión corriente del contacto semiconductor metal es así, esto se llama un contacto Schottky, vamos a ver, y cuando es lineal es un contacto óhmico. Vamos a examinar un poquito cuándo se da cada una y cuál, este, porque es importante verlo. Tienen diferentes aplicaciones. Cuando se tiene una así, es una conexión entre metal y terminales semiconductores de dispositivos. Resulta que, voy a dibujarlo acá, estamos viendo, está bien, metal, semiconductor, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo esa característica y tengo que ponerle terminales metálicas al final. Como yo lo dibujé hace un rato y uno tal vez no se percata de eso. Y el diodo viene aquí con dos terminales, ¿verdad? Y son terminales conductoras. Podría ser un cablecito y demás, y de ahí lo soldamos a una placa y demás. Bueno, y esto es una terminal conductora, un tipo de metal, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, ¿cómo se diferencia o cómo hacemos para diferenciar este contacto, que es un contacto que ya vimos, ¿verdad? Bueno, esto es metal con metal, todo bien, ¿verdad? Creo que aquí no hay problema porque es metal, metal, pero aquí es metal también. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque sabemos que los electrones pasan de semiconductor a metal, pero de metal a semiconductor no, pero entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Verdad? Bueno, aquí, en estos contactos, se necesita lo que se llama el contacto óhmico. El contacto óhmico se caracteriza porque es una resistencia de bajo valor
es una resistencia de bajo valor que, que se puede utilizar para las uniones semiconductor metal que solo conectan, digamos, para efectos de conducción por ahí, y que son muy necesarias en los circuitos, porque en los circuitos hay que estar interconectando los diversos semiconductores que tenemos, que ya cumplen una función, con metales, con todo lo que necesitemos. Entonces, eso es muy útil. Mientras que el contacto Schottky propiamente, que, del que hablamos de que es un diodo, ¿verdad? Tiene aplicaciones. Vamos a ver lo que se llama rectificación. Rectificación tiene que ver con el hecho de que yo solo deje pasar corriente que va en un sentido. Porque esa es la característica que tiene el diodo, ¿verdad? El diodo, bueno, en este caso el Schottky, tiene la característica de que solo deja pasar corriente en un sentido. Entonces, si yo tengo una gráfica en el tiempo de corriente, y es una corriente que varía, ¿verdad? Va variando ahí. Si yo le aplico esta corriente a un diodo, ¿qué va a hacer el diodo? El diodo lo que va a hacer es recortar la corriente, entonces esto lo va a eliminar. ¿Por qué? Porque no permite el paso de corriente en una dirección, ¿verdad? Esto es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir en una y en otra dirección. Entonces, cuando se logra eso, se dice que aquí la corriente se hace cero, ¿verdad? Que son los puntos donde iba a ir en reversa. Y entonces a esto, ese corte que se hace ahí, se le llama rectificación. Eso es una rectificación. Y eso se logra con un contacto. Y también, bueno, se usa en diodos de alta velocidad, pues características que tienen. Resulta que, bueno, la alta velocidad se llama cuando necesito que si le aplico la tensión, él responda rápido. Y eso, bueno, no siempre se puede. Entonces, pues no se puede igual con todos los dispositivos. Este es uno que responde muy rápido. Eh, entonces, bueno, veamos esos contactos. Eh, Resulta que al unir un metal con un semiconductor hay cuatro posibilidades. Dos van a ser ómicas y dos son Schottky. Y es que el metal puede tener un FIM mayor o menor que el del semiconductor, ¿verdad? Y eso me define las barreras que yo tengo, ¿verdad? Y el semiconductor puede ser de tipo N o tipo P. Nosotros vimos ahorita para evaluar un tipo, ¿verdad? Pero entonces lo podemos ver. Esas combinaciones se resumen en esta tablita, ¿verdad? Nosotros vimos el del metal con un semiconductor tipo N. ¿Ah? Y la condición que necesitábamos para que se diera el que queríamos es que el phi m sea mayor que el phi del semiconductor. Eso es un shot. ¿No? Y ese es el que se suele utilizar. Si se da más bien el otro caso, donde phi m es menor que phi s, vamos a tener un contacto ómnico. Con semiconductores tipo P también se puede lograr un Schottky ómnico. Este, es como el caso contrario, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía el Schottky y phi m es mayor a phi s en el diagrama de bandas, entonces más bien tenía no tengo el efecto Schottky, más bien ahí voy a tener un efecto ómnico. Y en el otro caso voy a tener un Schottky. Vamos a analizar estos cuatro casos. Vamos a ver. Bueno, nada más acá el contacto óhmico es lo que se llama no rectificante. ¿Por qué? Porque permite la corriente en ambos sentidos, directo e inverso, ¿verdad? Eso se veía en la curva, ¿verdad? Que teníamos V e I, y entonces la gráfica que lo describe es así. Para tensiones positivas y negativas tenemos corrientes positivas y negativas, como una resistencia. Entonces se comporta como una resistencia en ambas direcciones. El contacto Schottky más bien es el contacto rectificante, ¿verdad? Que solo permite corriente en un sentido, ¿verdad? Y en el otro sentido no hay posibilidad de conducción. Veamos entonces las diferentes opciones que tenemos acá. Bueno,
antes de ver las opciones, viéndolo aquí a nivel de diagramas, ¿verdad? Al unir el metal con el semiconductor, tenemos las distintas posibilidades que estábamos hablando, ¿verdad? Metal, semiconductor tipo N, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el phi M, el phi del metal mayor al phi del S, ¿verdad? Entonces, vean acá, aquí tenemos este, es mayor que este, y esto es lo que se da antes del contacto, y una vez que está el contacto, pues tenemos la barrera que habíamos visto. Se bajan estos y tenemos la barrera. Tenemos ahí el contacto shot. El otro es que sea igual en tipo N, semiconductor tipo N, y tener más bien una relación inversa de las bandas. Y cuando se da el contacto, ¿verdad? Esto es lo que posibilita que tengamos la conducción en ambas vías sin tener que aplicar una tensión, ¿verdad? Sin tener que aplicar una tensión, la cantidad de energía para pasar, requerida para pasar de un lado al otro no necesita estímulo inverso. O estímulo adicional, más bien, que sería el voltaje. Y con el tipo P, lo que va a ocurrir es que en términos generales vamos a tener los casos, digamos, complementarios, ¿verdad? O el metal, el material tipo P, que ese más bien va a estar más alto, y se va a dar el bloqueo. Pero veamos cada uno para verlo más sencillo. Caso 1, que es el que ya vimos en realidad. Metal silicio, ¿verdad? El phi M mayor que el phi S, entonces al unirlos, los niveles de Fermi se igualan, ¿verdad? Esto es antes. Entonces, al unirlo, se van a igualar, los niveles de energía se cambian, ¿verdad? Entonces, el semiconductor bajan, esta va a ser la característica que se tiene ahí. Esas bandas de energía bajan y tenemos lo que ya habíamos visto. Brincan electrones, dejan huecos aquí, aquí tenemos electrones, entonces hay una diferencia de potencial, ¿verdad? El phi B, que es el que se da aquí, y hay un potencial de contacto, que es el que se ve del otro lado. Este, entonces los electrones no pueden fluir del metal al semiconductor y del semiconductor al metal pueden fluir si hay un estímulo externo, o sea, si hay un voltaje aplicado. Eso es lo que vimos ahí. Todo bien, ¿verdad? Contacto. El contacto óhmico, acá, siempre en silicio tipo N, pero ahora con una diferencia en las bandas de energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para igualar los niveles de Fermi, esto tiene que subir, se va a ir arriba. Hay una deformación de bandas, se mueven las bandas ahí y tenemos esto, ¿verdad? Este, acá, entonces más bien por el tipo para que se dé la unión, hay cargas del metal que van al silicio, hay una deformación de bandas. La barrera potencial es muy pequeña para los electrones del metal, ¿verdad? Entonces no hay un potencial de contacto ahí, está libre, digamos, el paso de un lado al otro. Y los electrones van a fluir en ambas direcciones. Esto que está aquí es muy, muy pequeño. Entonces eso es lo que posibilita que se muevan de un lado al otro. Si se ajustan muy bien los niveles, prácticamente se deja un camino libre a los dos lados, ¿verdad? Este, posibilitando el contacto óhmico, o sea, el paso de corriente en ambos sentidos. Veamos el caso 3. El caso 3 es ya con silicio P y con niveles de banda donde si M, el del metal, es menor que el del S. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos cómo el del metal, un valor de 4 electrovolts, aquí gráficamente es menor que el del semiconductor. Entonces, nuevamente, se van a alinear las bandas. Para alinearse, los niveles tienen que subir, el semiconductor tiene que irse arriba, ¿verdad? Para que se alinee esto. Y eso da, pues, como resultado, esta, esta nivelación de bandas que están ahí. Se desplazó hacia arriba los niveles
Pero entonces ahora, como es un material tipo P, ¿verdad? Más bien, lo que va a hacer es atraer cargas hacia el otro lado, ¿verdad? Porque lo que tiene son huecos ahí. Entonces, esto hace que se produzca una diferencia de potencial, phi b, y un potencial de contacto, VBI. Eso se ve acá de esta forma. ¿Qué sería, digamos, lo que se ve en estos puntos? Entonces, tenemos una barrera de potencial de un lado al otro, ¿verdad? Que es esta. Por el movimiento que se dio, vamos a tener una pequeña barrera de movimiento, de cargas ahí, pero es una barrera cortita. Aquí está gráficamente, uno la puede ver, ¿verdad? Que vendría siendo el E-gap, que es ¿verdad? Más el X menos el pi m. Entonces le da a uno la diferencia esta que se va a dar. Pero esa diferencia que se da ahí es una diferencia más pequeña, digamos, de ahí que se usa más el semiconductor tipo N. Este, pero ahí vamos a tener un contacto short bajo esa característica. El otro caso, el caso 4, es que se produce un nivel óhmico. Nuevamente, aquí el pi del metal es mayor que el del semiconductor. Entonces, van a desplazarse las bandas hacia abajo para igualar aquí los niveles. Y al desplazarse hacia abajo, tenemos este diagramilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Aquí lo que vamos a encontrar, el movimiento de electrones hacia los huecos. Ven que aquí lo hacemos no con la banda de conducción, sino con la banda de valencia, ¿verdad? Porque los electrones se mueven hacia los huecos. En los casos, tal vez eso me faltó indicarlo adecuadamente en los otros casos, en los casos con el silicio tipo N. Nosotros aquí hacemos el cálculo con la banda de conducción. ¿Por qué? Porque la banda de conducción, como es silicio tipo N, tiene electrones en exceso, ¿verdad? O es la idea, que tenga donación de electrones. Los electrones van a pasar de la banda de conducción al nivel de Fermi del metal. Por eso es que lo calculamos los niveles a partir de acá, ¿verdad? Con la banda de conducción. Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo es calculando con la banda de valencia. ¿Por qué la de valencia? Porque tienen que pasar electrones del metal a los huecos que deja, este, como es tipo P, ¿verdad? Los huecos que tiene y los huecos están en la banda de valencia. Por eso es que lo veíamos de acá. Entonces ese es el motivo por el cual establecemos la barrera para que se dé el movimiento de cargas. Y aquí, el contacto óhmico, entonces, cuando se da aquí, se da el acomodo de carga, se va hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos una barrera de potencial también muy pequeñita y vamos a tener el movimiento de un lado al otro. Y eso es lo que queda, un contacto óhmico que permite el paso de cargas en ambos sentidos. Y es el contacto que les decía que se utiliza mucho, pues, o que se utiliza a nivel de circuitos como una, se ve como una pequeña resistencia, pero es de un valor. Se pueden ajustar los bandos para que sea de un valor tan pequeño que simplemente se ve como un cable, ¿verdad? Es como un cablecito, ¿verdad? Ustedes saben que los cables que son de cobre, todos tienen una resistencia, pero es una resistencia que generalmente se desprecia. Solo la tomamos en cuenta si hablamos de ya de muchos metros. Menos para lo que es nuestro caso, usualmente lo despreciamos. Y ese es el caso 4 que tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre contactos óhmicos, contactos Schottky, que se dan metal-silicio. Los contactos metal-silicio, que son relevantes. Y el más relevante es con silicio tipo N, que me da una barrera lo suficientemente interesante para que yo le tenga que aplicar una cantidad de tensión apreciable para que haya un movimiento de cargas
este, del semiconductor al metal. ¿Okay? Y con eso es lo que manejo la llave, por así decirlo, de electrones de un lado al otro. Ok, un par de cositas más, quedan ahí 5 minutitos. Este, ya sabemos, bueno, al aplicar una tensión, ¿verdad? Los diagramas de banda se deforman. El contacto Schottky bloquea corriente en una dirección, el contacto óhmico permite el paso en ambas direcciones. Entonces tenemos esos dos casos. Entonces, en un contacto con un semiconductor tipo N, más común que les decía, con un metal, pues ya sabemos que vamos a tener esta corriente, aplicamos una tensión, aquí está indicada, ¿verdad? Un VA que va a ser más y aquí está tierra, entonces aquí va a ser menos. Este, entonces tenemos eso que está ahí. Y bueno, según la tensión aplicada, el ancho de deformación va a cambiar según la tensión que se tenga. Este, al aplicar una tensión, digamos, ahí VA positivo, ¿verdad? En polarización directa, como lo que hemos visto, veíamos que las bandas cambian, ¿verdad? Se alinean y el ancho de la región disminuye. Eso es porque, digamos, si no aplicamos tensión, tenemos una diferencia de bandas grande, ¿verdad? Que es muy difícil de superar, la veíamos así. Pero cuando aplicamos tensión, más bien sube. Entonces, la región de deformación es más corta. Por lo tanto, lo que antes teníamos de aquí a aquí, ahora es de aquí a aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese valor XB se hace más pequeño. Y más bien, si aplicamos una tensión negativa, polarización inversa, ¿verdad? Las bandas más bien se mueven en dirección contraria. Y entonces la región de deformación se hace mucho más grande. Eso es algo que uno podría ver a puro, puro ojo, ¿verdad? Si uno ve diversas bandas, entonces uno puede saber que una banda que es como así está mucho más separada, ¿verdad? Que una banda que, qué sé yo, que se ve como así. Entonces, si yo tuviese que a ojo decir, me preguntan, ¿verdad? Que si una tiene tensión de reversa y la otra tiene una tensión en directa, o cuál tiene la tensión en reversa diferente, ¿no? O mayor, ¿verdad? Bueno, yo podría decir que esto es de reversa y de repente podría decir que aquí tal vez no hay aplicación, ¿verdad? Lo que sé es que este tiene una región de deformación mucho más grande que es, y eso se logra con tensiones en reversa, ¿verdad? O si esta era la referencia sin ninguna tensión aplicada, esta tenía una tensión directa aplicada, ¿verdad? Que reduce las bandas. Eh, entonces, lo que vemos ahí es que la deformación, la región de deformación, con tensiones en reversa se hace mucho más grande, esa región de deformación. Mientras que con una tensión en directa, la voy haciendo más corta, esa región, ¿verdad? Que es lo que posibilita el paso de un lado al otro. Este, entonces, bueno, uno tiene la región, ¿verdad? Esta que les decía, la región de deformación de bandas, que puede ampliarse con tensiones en reversa. Con una tensión en reversa y entre más grande sea la tensión en reversa, esa deformación va creciendo más y más y más y va haciendo más difícil el paso de corriente de un lado al otro. Esa región que está ahí se conoce como región de agotamiento, que va a ser muy relevante cuando veamos los contactos en el sector. En esa región no hay portadores de carga libres, ¿verdad? Este, y los electrones simplemente están en el metal. Están en el metal, no hay paso, ¿verdad? La región de agotamiento se hace muy grande. Cuando queremos conducción, ¿qué es lo que queremos? Una región de agotamiento pues, más pequeña, ¿verdad? Bueno, estas son las definiciones que ya teníamos, en realidad esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y tenemos ese juego que está ahí. Entonces uno puede pues calcular, ya esto son ecuaciones también que teníamos, ¿verdad? ¿Cómo puede uno calcular la relación entre potenciales
voltaje aplicado y las bandas de energía, el campo eléctrico, cómo estaba definido, ¿verdad? Que es al final de cuentas la primera derivada del voltaje, pero como el voltaje tiene la misma forma de la banda de conducción, se puede ver con la derivada de esto, o como vimos con la derivada del nivel intermedio y demás. Y ya teníamos esta ecuación de la densidad de carga. Bueno, aquí lo relevante es esto, la región de agotamiento, ¿verdad? El nombre y cómo ella se ensancha con la aplicación de tensiones en reversa. Y bueno, aquí venía para calcular el ancho. Bueno, pensé que iba a llegar un poquitito más allá, no importa. Ya es la hora. Entonces, dejémoslo por acá. Eh, terminemos aquí y seguimos la próxima clase para terminar esto y seguir avanzando. Yo creo que ya la próxima clase ya nos ponemos al día con la materia como tal. Ya estamos entrando en la región de diodos y todo, que es un poco lo que estaba, o lo que se espera para estas alturas del semestre y no tener problemas con tiempo. No sé, ¿alguna pregunta? Recuerden estar chequeando los libros, revisando, hay montones de libros de esto. Estar leyendo es sumamente importante, para ir avanzando ahí y entender todas estas cosillas. Eh, Hoy es jueves, ya el lunes hay tutorial, ya les envío el correo con los enlaces y demás para que se conecten y vayan avanzando esa parte de ir viendo todo lo que son ejercicios. Entonces, listo, terminamos hoy por acá.